Gracias, José María, por la invitación, también por plantear este tema de la ciudad residencial como nuestro proyecto, ¿no? O metaproyecto, como nos contabas. Y muchas gracias también tanto a Paco como a Javier por acompañarnos en lo que debería ser una conversación. Así lo hemos planteado y así ha aparecido en nuestro cartel de la sesión de hoy. Yo me propongo enseñaros un documento que ha estado oculto, perdido, y que tengo en mis manos. Es el proyecto. Ha estado perdido desde los años 60 hasta hace unos meses que lo encontramos y pudimos rescatarlo del archivo de mi padre. Entonces, la presento, esta es la carpeta, que es un poco el objeto de la charla. Podemos leer obra sindical de educación y descanso, este era el cliente, una institución dentro de que pertenecía a un sindicato, el único sindicato que había en tiempos de Franco. Estamos hablando de la creación de esta ciudad residencial en tiempos de Franco. Y dice, el nombre es Proyecto Ciudad Residencial en Marbella, Málaga. Firman el proyecto dos arquitectos. Si me acerco ahora a la pizarra puedo escribir los nombres. Uno de ellos es mi padre, Manuel Aymerich Amadiós, y el otro es un compañero de promoción que se llamaba, porque él también falleció, Ángel Cadarso del Puello. Los dos eran amigos, eran miembros de una promoción. Era una época donde solo había dos escuelas de arquitectura en España, una en Madrid y otra en Barcelona. Y las promociones, los grupos que terminaban la carrera eran muy muy cortos. Para que os hagáis una idea, en el año 46, cuando ellos terminan la carrera, los estudios, terminan 18 personas. Es la generación o la promoción de una figura, veo que también José María nos ha dicho que sois en gran medida alumnos que venís de otros países, pero en esa promoción de 18 personas está Sáenz de Oiza, que es probablemente la personalidad de la segunda parte del siglo XX pues más importante en el ámbito por lo menos de trabajo en la zona de Madrid, aunque él es de origen navarro. Entonces, la idea de esta clase es abrir esta carpeta que apenas se ha visto. Hace unos meses hicimos una exposición en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde yo doy clase, y expusimos algunos de estos planos, pero el conjunto de estos planos, que son 100, no se ha explicado nunca, y eso es un poco lo que me interesa compartir con vosotros. Me gustaría de todas maneras, a ver si me puedo acercar. Hace unos días le envié a José María bastante documentación, artículos, capítulos de libros, de congreso. Yo creo que es un poco lo mejor que hemos ido recogiendo en los últimos tiempos, y he visto ya algún iPad o alguna imagen en vuestros dispositivos. Entonces, pienso que tenéis un cierto conocimiento de este entorno, pero me gustaría, a ver si lo consigo. Hay un elemento, es decir, me gustaría contestar algunas preguntas un poco básicas, ¿no? ¿Dónde está este proyecto? Bueno, sabéis que es en Marbella, en la costa de Málaga, la Costa del Sol. A ver si somos capaces, no me deja. Y si no somos capaces, os lo voy a decir aquí quizá. Bueno, no sé si habéis oído hablar del vuelo americano.
tiempos de Franco, una especial relación, sobre todo ya avanzada en los años 50, con Estados Unidos, y llamamos vuelo americano a una ortofoto, a una foto aérea, así soy capaz. Me voy mal, ¿no, Paco? Va bien, va bien. Muy bien, voy fenomenal, más bien. Vale, bueno, lo que me interesa es que veáis ese proyecto que vamos a compartir. Corresponde a un concurso que plantea el Colegio de Arquitectos de Madrid en 1955. A ese concurso, curiosamente, siendo un proyecto muy importante, con un programa bastante definido, programa que también conservamos en el archivo personal de mi padre, pues solo se presentan 3 equipos y resultan ganadores el equipo que forman los 2 arquitectos, Aymerich Amadiós, mi padre, y Ángel Cadarso, con la colaboración de 2 estudiantes de arquitectura de ese momento, Crespo y Gárate. Uno de ellos, Gárate, será, según mi padre y según recuerdos que tengo de sus comentarios, el que ideó el concepto y la forma de la iglesia de esta ciudad residencial, que es una de las piezas de arquitectura más singulares fotografiada hasta la saciedad y que podéis encontrar en muchísimas revistas, ¿no? Bueno, esto de aquí, ya supongo que os vais familiarizando, no sé si se ve, sí, más o menos aceptable, ¿no? Esta es la ciudad residencial, esta gran pieza aquí, que realmente es un territorio, es una parcela muy grande, de 20 y tantas hectáreas, 21 hectáreas. Estamos hablando casi de un cuadrado que tiene 400 y pico metros de lado, y lo que interesa, y es una herramienta estupenda esta, IDEMAP, que depende, si no me equivoco, de la Diputación de Málaga, es que en la parte izquierda nos está mostrando cómo era esto cuando lo fotografían los militares españoles ayudados de tecnología americana. Este es el aspecto que tiene todo ese territorio que va desde Marbella hasta los municipios colindantes y, vamos a decir, hasta Málaga. Hay un elemento de referencia interesante, que es esta casona o palacio que podemos seguir descubriendo en la foto actual, ¿no? ¿Veis? Aquí está esa referencia. Yo no sé, Paco, probablemente tú sabes qué es o sabéis qué es. Y, bueno, si queréis interrumpir o participar, yo estaría cuartel de la Guardia encantado. Civil. Cuartel de la Guardia Civil. Es un cuartel de la Guardia Civil. ¿Sigue siendo todavía? No. Ahora se va a convertir en un resort de lujo. En un hotel de lujo. Esta es la parcela que han comprado. Bueno, entonces... Vamos a ver, espera, Sonia, si me interesa desde el punto de vista docente, fijaros la imaginación que hay en Marbella, que cualquier parcela se dedica monofuncionalmente a hotel de lujo. De lujo entre comillas. El lujo es de mármoles, de dorados y de jacuzzi, supongo, de cosas de esto, ¿vale? Pero es importante que tengáis en cuenta eso. Y también la importancia de que nosotros ahí también propongamos nuestro propio proyecto. ¿Qué es lo que haríamos si hiciésemos las cosas bien? ¿Vale? Que es la idea del proyecto, ¿vale? Pero bueno, No, todo lo contrario. Vale, sí. Al ritmo de las con y sardinas. No, y sobre todo es que igual comento cosas que tú de las que has hablado en clase, interrúmpeme y dices, oye, que no. A mí me parece que esta manera de entrar un poco y de ver, este vuelo es del año 56-57, el proyecto es del año 58, el concurso es del 55, es decir, esta es la situación que tiene la Costa del Sol en ese momento. Y esa situación, es decir, en esta zona de aquí, podemos ir pasando a izquierda y derecha y vemos que por debajo de la carretera litoral, N620 o algo así, pues en gran medida
es un territorio de dunas y de playas, ¿vale? Estas cosas que no tienen demasiada forma, con estas pequeñas nubes así un poco más oscuras, se refiere, entiendo, a pliegues del terreno sobre las que se van asentando determinadas especies autóctonas, yo creo que más bien arbustivas. Es curioso que en las distintas memorias del proyecto, en un caso, los arquitectos dicen que en las pequeñas villas que ellos proyectan se tendrán que colocar de tal manera que no se tenga que quitar alguno de los árboles existentes. Sin embargo, en la memoria de jardinería, que también os podré pasar, se dice claramente que en esa gran parcela de 20 hectáreas no hay árboles. Bueno, igual eran arbustos grandes o algo así, no lo sé. Sí. Perdón. La imagen como lo tenías antes, Sí. a mayor escala. Es que hay una cosa que sí que se ve muy clara. Sí, Igual la lo has rambla. comentado. No. Espera, que me he ido. No, es un... de- No, vale, no comentamos. Me he ido de sitio, espera. Da igual, no, donde estaba está bien. Pero No, entonces- mirar un... Vale, no, es que no sé qué quieres. No, una cosa muy importante, ¿no? Para que veáis cómo está afectando la situación actual con respecto a hace 60 o 70 años. Aquí tenéis la misma línea en un sitio y en otro, ¿no? Supongo que estáis viendo. ¿Qué estáis viendo? A ver si... A ver, alguien que hable. Vamos a dejarle que hable de ellos. Sí. Venga, a ver. Un 0,01 punto, a ver que acierte, que es lo que estoy intentando explicar con una imagen y otra. Y la línea naranja. Que el mar se ha adentrado más hacia Muy bien. las... A ver, Lili, has acertado. Recuérdame la final de curso. Vamos a ver, vamos a ver. Fijaros cómo ha cambiado en 60 años y se ha ido retirando la tierra, ¿vale? Y aparece cada vez más. Este proceso cada vez va a ser exponencial. Sabemos que es exponencial. O sea, que no va a ser poco a poco, sino que cada vez se va a ir retirando más la tierra y va a ir invadiendo cada vez más el mar. Eso supone que además los temporales cada vez van a ser más violentos además y van a ser más frecuentes. ¿De acuerdo? A ver. Perdona. No, Hay que hablar- Con el tema de la vegetación dunar, Sí. en las dunas vivas, normalmente la vegetación es muy escasa, muy rara. Es verdad que luego ya las dunas semifijas o las dunas muertas ahí ya es donde prospera. Aquí efectivamente parecen dunas vivas. Es muy complicado que ahí arraigue la vegetación por la presencia de salitre marino, etc. Perdona, ¿cuál es la diferencia entre una duna viva y una duna? Está bien. Me parece bien que pregunten, ¿vale? Me parece bien por Ana. Venga. Perdona, Manuel. No te importa. Mira, yo me hice la misma pregunta hace unos días. Porque, bueno, yo sé lo que es una duna, pero simplemente, oye, de verdad, hacer ejercicio, os metéis en dunas en Wikipedia y os dan una lección de dunas, que no sé si será más o menos acertado, pero interesantísimo. Pero bueno, tenemos aquí a Javier que lo puede explicar perfectamente. Sí. Las dunas pues se van clasificando según pues, los fenómenos atmosféricos, según las formas que van adquiriendo. Bueno, es absolutamente apasionante. Mejor que todo eso, Manuel, José María va a llevar a los alumnos a las dunas de Tarifa, No, vamos. donde eso... No, Tarifa no. Aquí. En Polonia mejor, que está más bonito, No, más... allí y muy ahí- lejos. Allí no lo paga el departamento. Bueno, allí se ve cómo la influencia, en este caso del Atlántico, es muy violenta y todo lo que son los movimientos de arena, pues lo que hacen es eliminar completamente la vegetación. Esas primeras dunas embrionarias o vivas o fijas están en permanente movimiento. Por eso es muy difícil que lo colonice la vegetación. Y a medida que avanza hacia el interior, ya el efecto del Atlántico, bueno, en este caso el Atlántico, del mar, es más suave. Los daños de lo que es el spray salino es cuando el viento rompe contra la ola y todo ese salitre lo castiga y quema, de hecho, a la vegetación, es más tenue. Entonces, normalmente entendemos que las dunas que están más avanzadas están muertas porque están fijas, están quietas. Y generalmente es porque están colonizadas con la vegetación. Y luego también por aquí, por estas zonas, también hay dunas fósiles, ¿no? Sí, un poquito más a estas, que ya no se Que mueven. son ya, a lo mejor tienen miles de años, ¿no? Más complicado. Pero en fin, vamos, estamos interrumpiendo, Manuel. No, entonces, con respecto a las dunas, y por favor me corregís si me equivoco, pero en el ámbito de Marbella o de la ciudad residencial queda, por un lado,
lo que se llama la duna del Real de Zaragoza, que sería todas estas dunas delante de la ciudad residencial, y por otro lado, un poquito más al este, en la zona de Cabo Pino o Artola, ¿vale? Que es un poco más extensa. Sí, bueno, que es más extensa, ¿no? Y que tenemos relativamente cerca. Aquí sí que se ve un poco como hay zonas pues de donde se ha ido consolidando matorral, ¿no? Es una especie un poco de piel muy característica de sitios secos, ¿no? Como manchas un poco de piel de leopardo, ¿no? Así, manchas tanto de arbustos como algunas masas de... Si fijáis en la parte de arriba, todo es una lunar, pero en la parte donde pone Marbella hay una especie de espalda de pinos Aquí, que frena el avance de la luz y la hace fósil, la hace fija, sí. prácticamente. Y ahí crece mucho la sabina, que es lo que consigue prosperar muy bien en estos ambientes lunares. Y yo creo que un poco por terminar de comentar esta fotografía, si nos vamos a los años 50, pues encontramos muchísimos campos de cultivo de frutales, supongo que serían almendros o algo así, ¿no? No, había fruta, fruta y muchas tropicales. Ahora mismo son aguacates, eso pues, Estos son aguacates ya. ahora mismo. Bueno, y después unos rasgos que tienen que ver también con cuestiones territoriales muy importantes, que son los desagües, ¿no? Los drenajes, las ramblas, ¿no? Entonces, bueno, parece que aquí hay una que se dibuja bastante bien, aquí hay otra quizá un poquito menor, ¿no? Y algunas de ellas, pues parece que, no sé, se han recortado un poco su potencia o su espesor, pero las trazas parece que se mantienen, ¿no? Más o menos adecuadamente. Bueno, pues entonces, una vez planteado esta pequeña introducción de... Voy a ver qué he traído también, ha sido una... vamos a ver, como os he dicho, el concurso es del año 55, ganan el concurso y al año siguiente, 1956, se publica en una revista de arquitectura importante en esa época, que es Revista Hogar y Arquitectura, del año 56, estáis viendo esta carpetilla. A ver, vamos a ponerlo. Y os voy a enseñar el proyecto, es decir, esta publicación recoge las directrices, los planos, fotos de maquetas de distintos elementos que se van a construir en la ciudad residencial, y se publican 2 años antes de hacer el proyecto definitivo, que es el que tenemos ahí encima de la mesa, ¿no? Entonces voy a pasar esto, si me deja rápidamente. Bueno, esta documentación, no sé si la tienes ya, José María. Esta yo no te la he enviado, todavía. Vale. Es interesante porque los conceptos los van, a pesar de que... No más grande. Si le das ahí abajo sí. la... Bueno, es que quería que vierais un poco la doble página, porque después me puedo ir a una página solo, ¿no? Entonces, ahí es un documento francamente interesante, no solo por su texto, sino por las ilustraciones. Aquí, bueno, os pongo en situación, aunque empezáis seguro a saber dónde estamos, ¿no? Tenemos la playa y el límite sería la parte inferior de la ilustración y este color oscuro, y arriba esta línea blanca es la carretera. Una carretera que fue cambiando con el paso de las décadas y convirtiéndose en lo que es actualmente, que es una especie de, es una autovía, ¿no? Es una autovía un poco anterior al eje, digamos, principal de movimiento por la costa, que es una autopista que va, digamos, más separada y más arriba en la montaña. Bueno, esto no voy a entrar en el comentario de cada uno de los planos, pero por ejemplo, este es un plano, una ilustración muy interesante porque es como una zonificación de los espacios abiertos. Es decir, yo lo llamaría un proyecto de paisajismo o de arquitectura del paisaje, ¿no? Cada una de estas tramas está indicando
ámbitos muy grandes. Podríamos leer en esos rótulos bosque, la palabra área natural, el rótulo también de zona residencial o zona deportiva, ¿no? Es decir, se mezclan por un lado los usos característicos de las distintas piezas con usos, digamos, arquitectónicos o usos que tienen que ver con la actividad, y también se van señalando el carácter que debería de tener cada una de las zonas abiertas de la ciudad residencial. Este es una... Bueno, así se ve bastante bien, ¿no? Este es el primer proyecto, la carretera arriba, el mar aquí abajo del todo, ¿no? Y lo que vemos es, por un lado, una infraestructura viaria, unas calles como en forma de lazo que van definiendo una serie de manzanas con formas orgánicas. Reconocemos también, y es muy importante, las curvas de nivel, porque una de las virtudes, y así lo han interpretado muchas personas que han escrito sobre este proyecto, es la buena adaptación de tanto el viario, de la urbanización, como la implantación de todo el programa residencial, en un contexto que hemos visto en la foto del vuelo americano, de unas dunas con un cierto relieve. Creo recordar que estas curvas de nivel son cada metro. Entonces, por un lado tenemos de la carretera hacia el mar, lógicamente, un plano inclinado, pero el interior de esa parcela es muy movido y tiene zonas altas. Una zona alta, por ejemplo, es esta que estoy señalando, con este edificio tan peculiar, que es ese edificio que finalmente no se hará así, es el edificio que llaman de comedor, un comedor pensado para dar hasta 1.200 comidas, y una gran zona que llaman de relación y comedor en un solo edificio, que tiene este perfil tan curioso y que se sitúa, como veis, en una especie de cerrito, de colina, de todo esto de arena. Sin embargo, cerca tenemos otro edificio singular del que he hablado hace un momento, que es la iglesia, una iglesia abierta, una iglesia donde, salvo el cura que daba la iglesia y sus ayudantes, todos los demás estaban de pie en una especie de patio cerrado por un muro que va girando y va haciendo una espiral hasta coronar en un campanario. La iglesia se sitúa en una especie de vaguada, es decir, desde las propuestas de localización de las distintas piezas del proyecto se juega con la posición elevada o un poco en una vaguada, o, por ejemplo, en el caso de estas barras que veis aquí oscuras, sería un tipo de casitas, ¿no?, de los hoteles, se llaman hotelitos o chalets, de la palabra suiza chalet, ¿no? Es decir, pequeños alojamientos residenciales temporales que se sitúan y quieren jugar con otro acontecimiento un poco topográfico, como es que todas estas dunas en contacto con la playa caen formando un talud un poco más fuerte, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, una adaptación del programa y del viario con la topografía, y lo que estamos viendo como parte central de este proyecto es un montón de objetos raros, con unas formas también orgánicas, que tienen una parte oscura y una parte clara, ¿no? La parte oscura va a ser la parte construida, techada, y la parte blanca va a ser el patio que se vincula con ese pequeño alojamiento. Si he señalado que este edificio no se va a hacer así, se hará con una forma un poco más convencional, tampoco se hará toda esta distribución que estamos viendo de elementos sueltos, aislados, con formas orgánicas. Veremos en el proyecto definitivo una aportación que yo la valoro positivamente,
y es que sin renunciar a la presencia masiva de hotelitos que tienen estas formas son orgánicas, en el entorno de las calles aparecen unas casitas que van generando como una especie de cinta adosadas y se van retranqueando. ¿Vale? O sea, estoy señalando algunas de las diferencias de este proyecto inicial del concurso que da origen al encargo posterior con el proyecto definitivo. Toda esta parte de aquí, tan compleja topográficamente, también veréis enseguida que se va a resolver de una manera un poquito más homogénea, generando unas piezas alargadas rectangulares, no habrá tanta dispersión como es este caso. Bueno, he señalado que este es el trazo de la carretera y esta carretera con el paso de los años se modificará, se hará más ancha y por lo tanto el límite de la parcela cambiará. Esta zona de contacto inferior entre el límite de la parcela y las dunas y la playa también va a sufrir bastantes variaciones. En origen de las casitas se podía ir directamente a la playa y posteriormente pues, hay una gran valla que limita, digamos, esos accesos directos a la zona de baño, a la zona de playa. Bueno, voy a ir pasando rápidamente. Perdona, ¿qué Sí. desnivel que hay? ¿De 15 a 20 metros de nivel desde la calle de arriba hasta el mar? ¿Cuánto hay? Creo que menos, como 10 o una cosa así. O menos. No lo sé, convendría mirarse los planos y ver las curvas y acabar de aclarar, cosa que yo no he hecho, qué equidistancia de curvas hay y tal, ¿no? Eso hay que buscar los planos que tengan la topografía para por lo menos la original. Sí, este que he enseñado, estos planos tienen curvas de nivel, ¿veis? Entonces no sé si hay alguna cota, probablemente, porque en general pues eran unos planos estupendos, ¿no? Estos son una serie de imágenes que se generan con el concurso. En este caso, este sería ese desnivel último que hay entre las dunas y la bajada un poco abrupta a la playa, y la propuesta, como veis, es de ir escalonando esas viviendas en 3, ¿veis? Hay 3 niveles, realmente solo se harán 2. Creo que no me equivoco, creo que sí, solo se hacen 2. Y después, bueno, empezamos a ver otro elemento muy comentado en las distintas memorias que van escribiendo los arquitectos y en los artículos, porque hay que decir que es un proyecto que se va a publicar mucho en las revistas españolas, tanto Arquitectura, que era la revista del Colegio de Arquitectos, como Hogar y Arquitectura, que la recogerá tanto en el año 56 como después de la obra en el año 62, y revistas internacionales también lo van a publicar. Es el caso de una revista alemana y también una revista italiana que lo publica. Una revista conocida, francesa, y otra suiza se interesan, he encontrado como documentación y un carteo entre mi padre y esas revistas, pero finalmente no se acaba de publicar, ¿no? Empezamos a ver un aspecto característico, y es la forma, la imagen que quiere trasladar este complejo, ¿no? Los arquitectos, ya lo leeréis con calma en estos textos, pero se refieren siempre al ambiente mediterráneo, la idea de la casa con su patio, los lienzos blancos, las paredes encaladas, ¿vale? O sea, la referencia mediterránea es muy importante. En el caso de, sobre todo, de estas formas orgánicas, porque estaríamos viendo como 2 aspectos, los distintos edificios y también los distintos edificios en general de la ciudad residencial, y en particular los residenciales, tienen como son un poco complementarios en sus formas, porque por un lado estamos viendo juegos con lo cúbico, con piezas como cúbicas, ¿no? Como serían estas viviendas aterrazadas, y sin embargo
enseguida vemos esos extraños objetos, esos pequeñas casitas, los hotelitos, con esas formas de espiral, ¿no? Son formas ovoides, donde el muro envolvente permite definir tanto la parte interior de la vivienda, que sería este. Estamos aquí en el modelo más pequeñito que tenía, podemos leer muy fácilmente el programa, pues tenía por un lado un dormitorio, un cuarto de baño mínimo, un vestíbulo que podía servir en un momento dado como un lugar para poner una cama individual, y enseguida esta puerta sirve de membrana o de paso a otro espacio exterior que se lee también a partir de ese único muro que se va enroscando y acaba definiendo una tapia de diferente altura que cierra más o menos el patio exterior, ¿no? Lo vemos en los alzados. Estaríamos viendo en un primer término esa tapia y a continuación pues la parte cubierta, ¿no? Con la puerta intermedia. Hay un juego también interesante de estas son unas piezas que van a quedar posadas en un territorio muy amplio, van a convivir a cierta distancia con otros objetos parecidos, todos ellos blancos, y con masas de vegetación, con una alfombra verde de grama, una especie de césped teóricamente poco exigente en agua y muy utilizado pues en la Costa del Sol y en el sur de España, ¿no? El asunto de la tapia, como veis, se trabaja para mantener unas vistas abiertas, ¿no? Buscar una cierta intimidad del patio, pero al mismo tiempo permitir desde el patio, sobre todo de la parte quizá un poco más pública, que es la zona de la puerta y tal, pues una vista amplia sobre el exterior. Se supone que sea alzados al revés, ¿no? Sí, yo creo que es simétrico, ¿no? Sí, sí. O el alzado o la planta siempre. Sí, sí. Este artículo es interesante porque recoge una serie de fotografías de maquetas que se han perdido. O sea, estas ya no las tenemos, ¿no? Sí se conserva, y la tengo en mi estudio, tengo la suerte de tenerla, la de la iglesia. Pero estas maquetas de las casas, pues se hicieron para el concurso y después se perdieron. Esta es un poco una representación, la maqueta correspondiente a ese módulo más pequeñito de un dormitorio, y esta imagen corresponde al otro módulo que es más grande. En este caso, me parece que también viene un plano, pues hay tanto un plano como un alzado, pues aparece un programa ya un poquito más amplio donde vemos un dormitorio, otro dormitorio, el cuarto de baño y una zona de estar, y fuera un patio pavimentado, ajardinado, matizado por unos elementos que cubren la zona del acceso, y con esa tapia también envolvente que va definiendo una serie de curvas, ¿no? Hablan mucho los arquitectos también de la presencia de estos objetos escultóricos frente o bajo la luz del Mediterráneo, una luz fuerte, y ellos hablan continuamente de las sombras arrojadas, de las sombras propias de estos muros, ¿no? De los matices que puede dar la plasticidad, las formas orgánicas y envolventes de estos elementos. Otra cuestión que es curiosa y que variará en el proyecto final es que veis que vemos unos enormes lienzos sin huecos, y los huecos de la zona, las ventanas de las zonas cubiertas de lo que es el apartamento o la pequeña casita, ¿no? Cubierta, son unos huecos altos, ¿vale? Ellos dicen que es la mejor manera de conseguir que en el interior de la casa haya iluminación, pero mantienen en esta fase de concurso la idea de que no se generen vistas
ni de dentro ni de fuera de la casa hacia el escenario general o desde fuera hacia el interior de esa vivienda, ¿no? Insisten mucho en temas que tienen que ver un poco con la intimidad de las familias que están alojadas en cada uno de estos elementos. Este concepto lo cambiarán, como veremos después, en los planos, unos años, en los planos correspondientes al año 58. Este es una maqueta de ese elemento escalonado que se va a situar sobre el desnivel final entre las dunas y la playa. Durante el concurso manejan, yo creo, ciertas contradicciones, porque si hemos visto esta maqueta con 2 alturas, pues ahora de repente pues vemos una con 3 alturas, ¿no? Con sus secciones, su programa. Aquí abandonan el juego de los espiraloides, ¿no? De las espirales, de los elementos curvos, en favor de una concepción más habitual, quizá. Podemos reconocer en este tipo de expresiones casi de cubierta plana y de paramentos verticales, no sé, yo a mí me acuerdo, por ejemplo, de mucha arquitectura popular, por ejemplo, las casas preciosas de las Alpujarras, ¿no? de las cubiertas de lunia, ¿no? de la arcilla esta impermeable expansiva, ¿no? El programa es un poco el mismo en estas casas así escalonadas y cúbicas. Hay una parte interior con un programa mínimo de dormitorio, un aseo y una pequeña zona de estar, y después fuera con la misma superficie, ¿vale? Escriben también los arquitectos, el interior de las casas debe de utilizarse de forma ocasional, unas pocas horas al día. No es un sitio en el interior, claro, estamos hablando de la Costa del Sol, estamos diciendo que la ciudad residencial de vacaciones funciona una serie de meses al año, digamos los meses de buen tiempo, y la vida, digamos, lo que apetece es estar fuera en esa especie de intermedio, ¿no? Entre la terraza privada y las vistas sobre un espacio, sobre el mar, pues muchísimo más amplio. Bueno, esta es la planta y una maqueta, también desaparecida, del primer proyecto que hacen de la iglesia, ¿no? Estaríamos viendo cubierto la parte de la capilla, en planta aquí, con el altar, ¿no? Y después ese mismo concepto que algunos de esos modelos de bungalows en espiral, pues es el concepto de una tapia que va cogiendo altura y acaba enroscándose, definiendo una torre con un campanario. Esto lo harán así, pero no tendrá exactamente este mismo aspecto, ¿no? Aquí esta manera de calar los muros y tal no se acabará haciendo de esta manera. Un componente surrealista importante, ¿eh? Sí, hay mucha gente dándole vueltas a de dónde se sacaron estos dos arquitectos, si se sacaron de algún lado. La influencia un poco para, o las referencias para proyectar este tipo de arquitectura, ¿no? Este es el edificio de estar y comedor, con estas formas tan peculiares como de quilla, que harán, veréis, cuando veamos directamente los planos, de una manera mucho más tranquila o más sosegada, ¿no? También siempre estos edificios ya colectivos pues tienen, como la iglesia, ¿no? Una pequeña parte cubierta y una gran zona abierta en este caso. Recordad que hablábamos de que este edificio está subido sobre una especie de pequeña colina de arena, colgada con unas vistas fantásticas sobre las dunas, sobre la playa y sobre el mar, ¿no? Entonces, buena parte de las superficies, también de los edificios comunes, se van a destinar a terrazas abiertas para aprovechar el sol y el buen tiempo. Bueno, y esto es un edificio un poco menor, que es unos vestuarios que
vincularán a una zona deportiva y a la playa y al mar, ¿no? Bueno, este es otro, yo creo que el último edificio que vamos a comentar así es el edificio de recepción, un edificio también de traza muy muy curiosa, que vemos tanto en alzado. Esta pieza de aquí es el depósito de agua que le da presión a todos los elementos y todos los aseos y todos los elementos colectivos como las cocinas, ¿no?, del comedor, etc. Un depósito en altura y otra vez un concepto de envolvente prácticamente ciega del mismo material. Se hacen los muros de bloque de hormigón y después se enfoscan con un mortero de cemento especial y se encalan. Todavía estamos en esa idea de la arquitectura popular encalada tan característica de todo el Mediterráneo español, no solo de Andalucía. Parece un elemento curioso aquí, como esta especie de grúa o de pluma, que vais a entender. Lo voy a dejar para ahora enseguida, cuando veamos, os voy a enseñar un vídeo de época y veréis para qué sirve este elemento, para qué servía. ¿Y esos planos? ¿Perdón? A mano, ¿no? Los planos. Digo, a mano, Sí, ¿no? están dibujados a mano. Bueno, es el edificio de recepción, es donde llegan los visitantes y donde se les entregan las llaves de sus casas temporales y poco más, unos grandes aseos, etc. Quizá me voy a ir para atrás un segundo para explicar algo que me parece importante, que quizá no he hecho hasta ahora. En la organización de la parcela son arquitectos vinculados al movimiento moderno y por lo tanto el término zonificación es bastante adecuado para explicar un poco lo que quieren plantear, ¿no? Hay una zonificación en este proyecto. Por un lado tenemos arriba la carretera y cerca de la carretera lo que van a instalar son toda una serie de pistas deportivas. Hay una piscina, hay un frontón, hay unos vestuarios que sería la zona tramada, una gran zona deportiva. Esta zona deportiva, cuando empecemos a hablar dentro de un rato de la problemática actual de la ciudad residencial de Marbella, esta zona deportiva es en principio el objetivo que tiene la iniciativa de Ayuntamiento y Junta de Andalucía de sumarle los 30.000 metros cuadrados de edificabilidad que quieren introducir en esta parcela. Para que os hagáis una idea, a día de hoy, si consultáis el catastro, que es el instrumento para conocer, digamos, las condiciones de cualquier parcela en España y de las construcciones que se alojan en ella, en este momento hay 24.000 metros cuadrados construidos y la iniciativa que ha comentado José María, que han empezado a comentar también Javier y Paco, de transformar una vez más un equipamiento público que ha funcionado más de 60 años muy adecuadamente en una parcela hotelera, pues ese aumento de edificabilidad, más del doble de la existente en este momento, por los dibujos que conocemos, se quiere localizar en toda esta zona de aquí arriba. Bueno, entonces la parte, digamos, en contacto con la carretera es, por un lado, una zona deportiva y por otro lado, este sería el edificio de recepción vinculada con la puerta y a continuación hay una zona de aparcamiento que tenía incluso un uso comercial, unas tiendas. Vale, ¿por qué había tiendas aquí? Porque ya hemos visto con el vuelo americano, es que no había nada. Cuando se empieza a construir la ciudad residencial, Marbella, pueblo, todavía compacto, está a 8 kilómetros y Málaga, capital de provincia, está a 50 kilómetros y no había nada. Por lo tanto, incluso, y insistimos mucho y así lo hemos recogido en el manifiesto que hemos escrito, la denominación.
muchas veces encontraréis, si entráis en internet, se habla de este lugar como residencia, tiempo libre, etc., ¿no? Pero yo creo que hay que insistir en el concepto original de ciudad residencial, ¿vale? Es un concepto que manejan no solo los arquitectos, sino la propia base, las bases del concurso, hablan de un lugar autónomo, ¿no? Hablaríamos los que hemos vivido incluso en tiempos de Franco de una cierta autarquía, una cierta autonomía, una cierta autosuficiencia del lugar. En este sitio, y lo dicen bastante bien los arquitectos en su memoria general, la persona que viene aquí a pasar unos días de vacaciones tiene que encontrar todo lo que necesita. Entonces, ¿qué es lo que necesita aquí o qué es lo que se le ofrece? Pues la naturaleza, el acceso a una playa y a un mar, y una playa estupenda y un mar y tal, ¿no? Es un lugar lo suficientemente privado, ¿no? Son esos bungalows que tienen esa parte cubierta, pero también un patio que te permite disfrutar de unas grandes masas de vegetación, que ahora veremos con algo más de detalle. Y después se les ofrece cosas básicas, como son la posibilidad de comer. El comedor servirá, lo vamos a ver en el vídeo, no me voy a enrollar mucho por aquello de no ser muy pesado y pasar enseguida imágenes que os van a interesar más, ¿no? Pero entonces se les ofrece una serie de actividades y de lugares colectivos. Entre otros, también estamos en tiempo de Franco, muy vinculado a... Franco igual no sabe quiénes son. Vale. Si fuesen españoles, a lo mejor tampoco lo sabían, pero ten en cuenta que son prácticamente todos guiris. Bueno, vale. Entonces, ¿quieres hacer tú el apunte, Paco, no? Como historiador? Bueno, sigo. Franco, un dictador. Nosotros, por desgracia, tuvimos una terrible guerra civil de 1936 a 1939, donde casi fueron los prolegómenos, fue un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del 40 al 44. ¿Vale? Aquí vinieron y tiraron sus bombas las aviaciones alemanas, italianas, con Franco. Entonces, Franco es el dictador que se queda, digamos, en España y que sobrevive su régimen, él y su régimen, hasta el año 1975. O sea, Franco es 1939, termina la guerra civil, hasta 1975 tenemos a un general como generalísimo de los ejércitos y, bueno, absolutamente tenía todos los poderes, ¿no? Ese régimen autoritario o fascista tuvo una relación muy directa, o más bien la Iglesia Católica tuvo una complicidad muy directa con el régimen de Franco. Entonces se entiende que en un contexto de una nueva ciudad residencial, pues hubiera una iglesia. Eso es a donde quería llegar. Bueno, entonces estaba, de todas maneras, intento no perderme, como en que veáis que hay una zonificación. Entonces, por un lado, en las zonas próximas, esta especie de piezas orgánicas cerca de la carretera son usos deportivos y de recepción, con aparcamiento, con unas pequeñas tiendas, con un garaje para arreglar los pocos coches que existían en ese momento, los pocos vehículos. La parte central del proyecto es una zona residencial. A continuación, me voy acercando al mar, hay una zona, como veis, muy despejada, que ellos van a llamar área natural, de bosques, etc. Donde en ese ámbito de área natural, vamos a decir, como para todos los que tuvieran la suerte de estar alojados aquí, los tiempos de alojamiento solían ser más o menos de 15 días, una semana, 15 días. Y en esa zona natural destacan como piezas arquitectónicas, por un lado la iglesia y por otro lado el comedor. Y finalmente vuelve a haber un programa de residencial con otro formato, con ese formato cúbico
de piezas escalonadas sobre el talud de contacto con la playa y alguna pieza suelta, como es este vestuario y este bar muy bonito, aunque cerrado completamente ya, que es como otra vez elementos de ocio, pero ya claramente en lo que ellos denominan un poco la zona marítima, la zona de contacto con el agua, con la playa. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está esto ahora? A ver si me deja. Lo que os enseño ahora es, durante todo el tiempo de Franco, en los cines, cuando éramos niños, íbamos a los cines, antes de ver la película teníamos que ver la propaganda del régimen. Y la propaganda tenía forma de documental y se llama nodo. ¿Vale? Nodo. Entonces lo que vais a ver son dos fragmentos de un nodo de 1962, que es la fecha en la que se abre al público la ciudad residencial. Curiosamente, que yo sepa, Franco no va a inaugurar, porque en general iba a todas las inauguraciones, ¿no? Y vais a ver otro fragmento de 1968. Una cuestión que vais a notar enseguida es que es espectacular, tanto en Málaga como en Granada, que yo he tenido ocasión esta mañana de dar una vuelta por la ciudad, es la potencia, el desarrollo, la belleza que tiene la vegetación. En 6 años, entre un nodo y otro, veréis que la vegetación de este lugar ha crecido y ha cambiado muchísimo. A ver. Entonces, esto es una cosa que hemos editado para esas. A ver, esto tiene sonido. Página completa. Tiene sonido, pero aquí no suena, por ahora. Espera, volvemos. ¿Qué sonó? 1962, ¿ves? No suena, ¿eh? No. ¿Hacemos algo? Que no suena. No sé por qué no suena. Si no pongo yo la voz en off, ¿eh? No, no. Pues no lo sé, porque normalmente funciona. Bueno, es una pena, porque realmente... Arriba donde dice audio, no. A ver, audio, ¿dónde? Arriba pone audio. No, pero eso no. Subir volumen. Ah, igual no tienes en bajo, es verdad. No, está a tope, ¿no? Ah. Pues aquí deben estar un máximo, no sé por qué no funciona. Vista, Tendría que funcionar. visualización. Si lo silencio... Vale. y- No, vamos a silenciar Ya. eso igual, ¿no? No, pero por quitarlo, ¿no? A ver, a ver. Bueno, está en internet. Si queréis, Sí, lo puedo ver. esto seguramente os lo voy a dejar. En cualquier caso, a ver, perdón. Para buscarlo en internet tenéis que entrar en la página esta de Radio Televisión Española. A ver, se me desmadra. A ver si se queda aquí todavía. Ahora. Y este es el código de esta película, 1025. Es una pena, ¿eh? No suena nada. Pues no sé, la verdad. No Bueno, suena. aquí, aunque sea simplemente un detalle, pero vais a entender. A ver. Estamos viendo la ciudad residencial, llega un autobús y se va acercando al edificio de recepción y aparece el extraño objeto este, que es simplemente una rampa para bajar las maletas que se llevaban arriba, en la parte alta de los autobuses, se dejaba caer aquí, y entonces llegaba a una especie de consigna abajo dentro del edificio. Entonces hay que reconocer que tiene un componente surrealista muy grande. O sea, es difícil saber. Sí, hay cosas de Jan Arc, cosas así, ¿no? Más del arte que tanto de la arquitectura. Bueno, ponlo de todas formas. Sí, Ponlo sí, que no sí, se lo voy a oiga. poner, venga.
Ostras, que No estamos oyendo nada, ¿no? no entiendo por qué. ¿Dónde están Preguntar a- ¿Dónde están los altavoces? No, no sé. Es que igual no hay. No, sí, sí, estamos Sí, desagradable. sí. No, pero sí funciona, el otro día lo puse yo. Pero es que nada, aquí pone para el vídeo y todo, está bien puesto. Y el volumen también está en alto, no sé por qué. Le damos un toque a alguien. Voy a llamar a Manolo Albedel. Bueno, como podemos... Vale, yo sigo con mis planos, ¿te parece? Y volvemos después sobre los vídeos. Entonces, vamos a abrir por lo menos aquellas ventanas, ¿vale? Por favor. Ahora vemos los vídeos. Es que yo creo que de verdad que merece la pena el vídeo. Voy a llamar a Manolo. ¿Te podemos copiar después lo que tienes en el USB? Déjame que yo te lo enviaré. Ah, vale. Porque tengo cosas variadas. Ah, pero vale. sí, las revistas y todo esto te las envío. Vale. Bueno, entonces, voy a necesitar 2 voluntarios. Voluntarias. Ganáis por mayoría, las chicas, o sea que... Venga. Entonces, voy a abrir un plano, como veis, es muy grande. Todavía queda un trozo de plano debajo. No sé, yo es que creo que no lo vemos bien así, ¿no? Vamos a hacer un intento. No quiero pinchar porque es muy antiguo y no quiero. Entonces, simplemente una persona con un brazo, la otra persona con el otro brazo. De todas formas, creo que sí, o sea, no lo ponemos horizontalmente. ¿Sí? Sí, creo que es mejor. ¿Es un plano con el lápiz? ¿Qué? ¿Es un plano con el lápiz? No. No. La verdad es que no sé muy bien, pero esto es una copia. Buena pregunta. ¿Cómo se ha dibujado eso? Entonces, el original es papel vegetal. ¿Os dice algo? ¿Papel vegetal? ¿Sí? ¿Qué francés? Sí, ¿cómo digo? Ah, oui. Vale, entonces conservamos en el archivo los originales, pero he traído una copia. Pero es una copia del año 58. ¿Vale? No es fake, como decís vosotros, es auténtica copia. Bueno, entonces yo necesito contaros algo, ¿no? Os vais localizando la carretera arriba, el mar aquí, esta sería la línea. Es probable que se usara también. Este es el proyecto construido, ¿no? ¿O no? Este es el proyecto que se construyó, sí, Tal cual. año 58, sí. Entonces me preguntaban que cómo se había dibujado. Los originales es vegetal, que conservamos, y es probable que se utilizara o bien aerógrafo, que es una botellita de tinta y se sopla, o también se usaba mucho, yo lo hice también en mis proyectos en el arranque, son ceras que con un difumino se expanden, ¿no? Donde quieres, por ejemplo, para hacer este tipo de textura, ¿no? Se hacía con un soplando, ¿no? Sí, aerógrafo. Pero vamos, en plan chungui, ¿no? Como una pajita casi. Y tú una cosa, ¿los planos estos los tienes tú fotografiados para que los tengamos o los vamos fotografiando si podemos ahora? Los planos, hay muy poquitos fotografiados. Pero esto lo podríamos ahora fotografiar, ¿no? Sí, sí. Alguien alto que pueda fotografiarlo para arriba. Debería de subir ¿Un buen alguien, fotógrafo? alguien que se suba. ¿Se puede caminar por la mesa? Giovanni es alto. Sin pero- zapatos. Sí. Pues no sé, como queráis. Yo había Pero sugerido. mejor subirse, Alejandro, mejor subirse. a la mesa. Espera, vamos a. Sin caer, no de patas. Hemos probado la mesa y ahora vamos a probar aquí. Y después- Ah, pues entonces enfrente. y Claro, entonces no se puede decidimos, pinchar. ¿vale? Podéis coger una esquinita para sacarlo de aquí. Ah, sí, vale. Entonces, simplemente, pues una persona de aquí. Disfrutar con la presentación. Lazos deportivos y residencias estivales creadas.
fácil de Sí, fotografiar aquí ya, ¿no? se fotografía. Vale. Vale, entonces, el maestro de ceremonias, ¿seguimos con los vídeos? Venga, pues voy a seguir con los vídeos, ¿os parece? Y volvemos ahora con los planos. Tú eres el invitado y puedes hacer lo que consideres oportuno. Vale, bueno, aparcamos el plano. Venga, si quieres le ponemos ya notas a lo de Fidel. ¿Notas? Sí, pues vamos a poner No, notas. te dejo ese trabajo a ti. Yo le pongo notas a mis estudiantes. Bueno, vamos a seguir, ya que... Gracias por lo del audio. Oye, ¿alguien, seguro que hay alguno aquí que le gusta la fotografía, tu foto y todo? Bueno, venga, está tocado. Sí, pero espera. A A ver, vamos, yo creo que en esta un poco de introducción larga, vamos a ver los vídeos y después seguimos con los vídeos. Vamos a quitar otra vez. No sé esto para verlo pasar. Espera, las luces apagaría. A ver, por favor, apagame las luces. Siguiente. La siguiente. La siguiente. No, la siguiente. Esa. Muchas gracias. Bueno, seguimos ahora. Un aspecto del que yo no he hablado nada, como buen arquitecto tradicional, y seguro que me merezco alguna crítica por parte de José María, Yo soy igual de tradicional. es que no he hablado de nada social, ¿no? Hemos hecho un apunte quizá del territorio, de ecología, y enseguida me he centrado en la explicación, que creo que tiene que ser, entre otras cosas, el objeto principal de esta sesión de hoy, de mostraros el proyecto, incluso cómo va evolucionando en el tiempo, ¿no? Entonces, estamos viendo llegar un autobús. ¿Quiénes están dentro del autobús? ¿Quién viene aquí a la ciudad residencial? La ciudad residencial se establece, se hacen 3 en España nada más, y se eligen puntos de la geografía española bastante diferentes, de tal manera que alguien del sur puede ir de vacaciones al norte, alguien del norte puede ir al sur o al este. 3 ciudades residenciales. Hay uno de los artículos que os he pasado, que es de un profesor de la Escuela de Arquitectura de Cartagena, que se llama Ricardo Carcelén, que lo explica muy bien e incluso tiene unos planitos estupendos, ¿no? Y se construye una ciudad en Tarragona, otra en Perlora, que es Asturias, y finalmente la ciudad residencial de Marbella. La ciudad residencial de Marbella hasta el año pasado era la única que había resistido. Las otras se fueron cerrando antes. Ahora hay algunas iniciativas, sobre todo en Tarragona, de reconducirlo y transformarlo en un gran albergue para la juventud, ¿no? Cosa que parece que está fenomenal, ¿no? A un precio pues muy moderado. Pero en la época, incluso en el proyecto, los arquitectos y tal hablan de que es un lugar para los productores, que era un término bastante raro de tiempos de Franco, que básicamente podemos traducirlo como los trabajadores. Son los trabajadores que tienen derecho a venir aquí de vacaciones. Había que hacer una solicitud, esperar un turno, etcétera, pero es curioso que a medida que en estos últimos años que me voy interesando por este proyecto, poniendo el orden en el archivo de mi padre y tal, me voy encontrando gente por todas partes, más bien mayores, que han estado con sus padres, por ejemplo, y tienen unos recuerdos estupendos de haber estado de vacaciones aquí en Marbella. Por lo tanto, era pues la clase trabajadora o gente que no tenía unos recursos muy importantes, que tenía derecho a venir aquí una temporada corta, como os he dicho, una semana, 15 días. Pues aquí vienen en el autobús. Julia. Vamos a ver qué nos dicen.
Marbella albergue parques deportivos y residencias estivales creadas para atender al descanso de los trabajadores españoles cuenta con una nueva que añadir a las que tiene repartidas por todo el ámbito nacional, la ciudad residencial de educación y descanso de Marbella, donde considerable número de productores y sus familias pueden disfrutar con la presentación del correspondiente volante sus jornadas de vacaciones. Este es el edificio de recepción, ¿vale? El interior. Están aquí, pues les están dando los impresos, los papeles y las llaves. Está integrada por hotelitos unifamiliares de 4 tipos distintos, clasificados según su capacidad y sin olvidar las necesidades de la gente menuda. Dentro del pequeño pueblo. Este nodo del 62, que es el año de la inauguración. Pues tiene la vegetación grande, se plantarían árboles grandes, ¿no? Sí, es muy interesante tanto la memoria de jardinería como el pliego de condiciones que os haré llegar. Hablan de cómo proteger la vegetación durante el proceso de obra. Y entonces delimitan una serie de zonas que van a ser finalmente las zonas más arboladas. Hacen unas plantaciones muy densas, vienen muy especificados en el pliego de condiciones las plantaciones, el número de sabias, es decir, el número de años que tienen unos árboles. No plantan todos los árboles de la misma edad, sino que hay unas plantaciones de 2 sabias, de 3 sabias, de 4 sabias, etcétera, con unas densidades muy altas. Y lo más curioso es que plantean que esas zonas de arbolado se protejan durante la obra con nada más y nada menos que alambre de espino, o sea, un alambre defensivo que se usa, digamos, pues para que la gente no acceda, de tal manera que sí, al poco de inaugurarse, pues ya tiene un aspecto bastante consolidada la vegetación. Eso ya son los apartamentos por dentro, supongo, ¿no? Sí, se ha metido una familia. Pero veis el mobiliario es curioso también, ¿no? Que es bastante austero. Sí, es muy austero, es bastante espartano. Creo que no lo he dicho, yo estuve 4 días en 2008, estuvimos ahí disfrutando enormemente de un puente de mayo y es realmente muy sobrio, muy sobrio. Deciros también, vais a ver mobiliario en este vídeo y en el siguiente. Era un concepto bastante de la época donde los arquitectos dibujaban absolutamente todo, es decir, concepto urbanístico, arquitectura, la urbanización, un proyecto de plantaciones y dibujan absolutamente todo el mobiliario, las camas, las sillas, las cunas, todos los objetos, la decoración, vamos a llamarlo así, del mobiliario del comedor y de las terrazas, de los bares y tal, lo resuelven todo. Ahí no está en esa carpeta, es otra colección distinta, pero hay también decenas, yo creo que más de un centenar de planos que van documentando todos los objetos que se instalan aquí dentro, ¿no? Aparece aquí, ya reconocible, la iglesia. Árboles todavía jovencitos, ¿veis? Por hotelitos unifamiliares de 4 tipos distintos, clasificados según su capacidad y sin olvidar las necesidades de la gente menuda. Dentro del pequeño poblado, los más espaciosos forman bloques de A4 y de A2 y pertenecen a la clase A y B con todos sus servicios. Aquí, aunque es anecdótico, pero incluso la cabina de teléfonos tiene forma de caracol. ¿Ves? La iglesia, de moderna factura, forma parte integrante del poblado. Los residentes pueden llegar directamente al mar sin necesidad. Aquí hablábamos hace un momento de este es el comedor, esa pieza que era tan extraña, un poco triangular y tal, pues se convierte en un edificio más tranquilo, más sereno. En la parte superior, como veis, de este montículo, ¿no? Reconocemos todavía en el suelo pues la arena y una plantación totalmente maldita en este momento, que es uña de gato, ¿eh? Sí.
y después pues una serie de ágaves y tal, o sea, son estos dos lineales. elementos, y corrígeme Javier, pero son de origen mexicano los dos, o sea, los agaves y las Ya no te metas mucho con los mexicanos, que aquí tenemos Bueno, Ana. fenomenal. Bueno, alguno haría tequila con estos Se elementos. pueden llegar directamente al mar sin necesidad de ponerse el traje de calle. Aparece aquí la parte de atrás de Los las, residentes pueden llegar directamente al mar sin necesidad de... la parte de atrás de esas casas escalonadas que están sobre el talud que separa la zona interior de la parcela ya del borde de la playa. ponerse el traje de calle. A la hora del baño la playa está siempre concurrida. La población infantil se remoja, juega a sus anchas y no escatima una llantina cuando las cosas no van a su gusto. La colonia veraneante dispone también La zona deportiva arriba y al fondo es el edificio de recepción con el depósito de agua. Este edificio por ahí detrás es uno de los dos vestuarios. Este es el que está vinculado a la zona infantil y zona deportiva, y habría otro idéntico ya en la zona de la playa. el comedor cuenta con 210 mesas y los elementos necesarios para atender a las necesidades de más de 1.500 comensales. Desde este lugar la vista abarca uno de los más bellos panoramas de Marbella. Bueno, la zona de relación, de estar con la gran terraza delante, ¿no? Y una vista. Desde ahí se ve bien además el Peñón de Gibraltar, ¿no? En teoría, si es un día claro, se ve muy bien, lo digo para todos los que está justo al final del Mediterráneo. Bueno, este es ahora un fragmento de una película algo más larga que se llama Felices Vacaciones, del año 68, también producido por esa institución que se llamaba Obra Sindical de Educación y Descanso, ¿no? Del régimen de Franco. Es un fragmento, creo que son 2 o 3 minutos, de una película más larga, de unos 20 minutos, que lo que hace es mostrar imágenes de las 3 ciudades residenciales y de un montón de residencias. ¿Qué diferencia hay? Ciudades residenciales, como hemos dicho, tenían la vocación de ser autónomas, autosuficientes, las 3, ¿no? Asturias, Tarragona y Marbella, y las residencias eran edificios que estaban en general en las ciudades, determinadas capitales de provincia, de costa, etcétera, tenían sus residencias. Todo ese sistema pertenecía al Estado hasta que en el año 82, la transferencia a la comunidad autónoma, bueno, en los años 80 se crea en España, supongo que sabéis, y si no lo contamos, un sistema, es un país con autonomías, no es un país todavía federal, ojalá lo sea en algún momento, pero con autonomías, y entonces el Estado centralista, el Estado que está, las instituciones en Madrid, transfieren, entre otras cosas, la ciudad residencial de Marbella a la Comunidad Autónoma Andaluza, a la Junta de Andalucía. En ese momento se crea un programa que se llama ¿cómo es? Ciudad Residencial, Tiempo Libre, ¿no? Un programa de tiempo libre que aúna las residencias, edificios que estaban en las ciudades andaluzas, con la única ciudad residencial que era esta de Marbella. De ahí un poco la confusión, ¿no? Del nombre. Es un nombre que ha ido cambiando mucho. El original, y es el que aparece en la carpeta, Ciudad Residencial de Marbella, después se llamará Ciudad Sindical, por aquello que estaba vinculada al único sindicato ficticio, un poco de la dictadura de Franco,
Y finalmente, con esa denominación y ya en manos de la Junta de Andalucía, pues se llamará Ciudad Residencial Tiempo Libre, Residencia Tiempo Libre, y así llega un poco hasta nuestros días si buscáis en internet. Bueno, vamos a ver este fragmento. Del Cantábrico nos hemos trasladado a la Costa del Sol, en el Mediterráneo. La arquitectura blanca de otra ciudad sindical, la de Marbella, recibe al viajero que puede acogerse al magnífico clima malagueño, tanto en verano como en invierno. Educación y Descanso promociona el intercambio con trabajadores extranjeros que son alojados en sus residencias y ciudades. Como veis, la presencia de la vegetación en solo 6 años ha aumentado enormemente, ¿no? Y a día de hoy, realmente tuvimos ocasión de hacer una manifestación oponiéndonos a los planes de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento. Lo hicimos a finales de junio, no pudimos entrar porque nos lo prohíben, pero estuvimos en las pasarelas que se han construido en la zona de las dunas, viendo todo ese frente de casi 500 metros, con algunas casitas, estas casas escalonadas, y por detrás un enorme bosque. O sea, el valor medioambiental, la presencia de un arbolado maduro. Estamos hablando de que los primeros árboles se tuvieron que plantar en el año igual 57, igual antes de que terminaran el proyecto, ¿no? Hace casi 60 y tantos años. Hay muchísimo arbolado, muy crecido y muy interesante. En la época invernal. En 1967, cerca de 3.000 productores extranjeros fueron hospedados en estas instalaciones sindicales. Estamos viendo la iglesia. Aprovecho para deciros que en gran medida los edificios han sido bastante modificados. Quizá de todos los edificios el que ha corrido la peor suerte ha sido la iglesia. Entonces, en esa transferencia del Estado a Comunidad Autónoma de Andalucía, años 80, se decide que no tiene sentido tener una iglesia en una ciudad de vacaciones. Y entonces lo que se va a hacer, con bastante poco respeto en términos también arquitectónicos, es transformar la iglesia, que como hemos visto era un espacio mayoritariamente abierto, cubierto con unas lonas, un poco como si fuera la calle de Sierpes en Sevilla u otras tantas ciudades andaluzas. Se cubre y se divide, se trocea el espacio interior en 3 salas de conferencias, de 3 salas multiusos, y así sigue a día de hoy. El resto de edificios ha sido bastante tocado también, incluso las piezas residenciales pues han sido renovadas y en algún caso modificadas de una manera, yo sería bastante crítico con las transformaciones en general que han sufrido el conjunto de los edificios. La iglesia alza sus ágiles líneas sobre el conjunto de chalets que forman esta extensa ciudad. Abierta y cerrada a un tiempo. Bueno, os cuento que fijaos hasta qué punto el tiempo del franquismo y tal era peculiar, que el día de la inauguración de esta ciudad residencial, el obispo de Málaga dijo que eso no era una iglesia, que una iglesia donde solo estaba la parte del altar cubierta, que eso no era como respetuoso, digamos, con lo que se esperaba. Es verdad que es una iglesia muy, muy rompedora, ¿no? Hay un momento muy clave, digamos, en la evolución de la arquitectura religiosa, que es cuando se aprueba el Concilio Vaticano II, que lo que establece es que como una permisividad para que se hagan iglesias modernas y que no tengan que seguir el patrón, digamos, característico de las iglesias unidireccionales y tal, clásicas, ¿no? Esa insistencia del obispo lo que hizo fue llevar a los arquitectos a hacer una cubierta parcial de la iglesia, cosa que estáis viendo en este momento. Esta cubierta se hace después de la inauguración.
Es una iglesia con estos pilares que tienen forma como de seta, que nos recuerdan cosas de Wright, ¿no? De Frank Lloyd Wright y otros, ¿no? Y Se ve frecuentada por los residentes que desean cumplir sus obligaciones religiosas sin necesidad de salir de la ciudad. a pesar de todo, esa cubierta que tenemos planos de ellas es muy bonito de los arquitectos frente al obispo. Hacen una cubierta pero no la hacen llegar hasta el muro, sino que la dejan separada, de tal manera, y se nota aquí, por ejemplo, en esta imagen fija, estáis viendo cómo las paredes todavía se iluminan porque el sol entra en esa grieta que separa el borde de esa lámina alabeada, muy bonita, de hormigón, del paramento vertical de esa tapia que va haciendo la hélice, ¿no? Que va haciendo ese espiraloide. Las tiendas abren. Esta es la zona de tiendas, que, bueno, unas tiendas modestísimas con unos porches, ¿no? Nos recuerdan muchas cosas de arquitectura árabe o mediterránea, ¿no? De distintas regiones del Mediterráneo, ¿no? Los escaparates bajo estos soportales y los servicios de correos tienen instalados buzones como en una cabina cualquiera. Las calles tienen sus indicadores de direcciones. Hasta el mar llegan los chalets de distinta capacidad y características. Quienes los ocupan pueden pasar directamente a la playa desde ellos. Esta es la vista desde abajo, desde la playa, de esas barras escalonadas. A ver si yo me estaba equivocando, son 3. Pues igual eran 3. No sé. 3 niveles de casas. Esta zona ha cambiado muchísimo. Antes no había ningún tipo de valla y la gente podía bajar por estas escaleras, atravesar las dunas y llegar a la playa y el mar. Cuando os deis el paseo dentro de unos días por esta zona veréis que es un límite diferente, mucho más acotado. Incluso es un límite rectilíneo cuando en origen, jugando con la topografía, había una especie de proa que permitía un acceso como en rampa a la zona de la playa. Y vamos, es curioso que tenga ya de pronto una cierta patología, ¿no? Y se ve... ¿Qué ves? Se ven manchas ahí. Bueno, son humedades y cosas así. Pero es curioso, ¿no? Tan poco tiempo, tan húmedo, tanto... Era cuando llovía en Marbella de verdad, ¿no? Primera línea de playa también. Es Claro, Sí, es el mar, ¿no? Sobre todo, ¿no? Yo creo, más que la acción de la lluvia. Me he entretenido en el tren esta mañana leyendo memorias constructivas de diferentes elementos. Pues estos muros son muros hechos de bloque de hormigón, pero tienen un zuncho, una pieza de hormigón que la remata por arriba, o sea, está bastante bien hecho. Los niños ejercitan su habilidad de imaginación con los saquillos de arena. Las olas de la playa se hacen así más atractivas. Esta es la terraza del comedor. Un bikini, ¿eh? Vistas desde el comedor hacia la playa. En la temporada de verano, las plazas ocupadas en el total de las residencias y ciudades sindicales superan el número de 50.000. La cuota por persona. Esta es la solución que buscan, que encuentran. Este es el edificio del estar, ¿no? De relación comedor, y frente a esa forma de proa, al final se decantan por una organización como más cúbica, donde juegan en algunos de los paramentos con esta sucesión así de elementos retranqueados.
Para adultos es de 60 pesetas y de 30 para los niños en estas ciudades residenciales. Ahora vamos a ver el interior con un poco más de detalle, incluso con actividades, ¿no?, de la gente. Fijaos un poco en ese perfil, cómo va cambiando en altura la tapia envolvente de los patios, ¿no?, y cómo se combina también la vegetación, algunos árboles que se plantan en alcorques, ¿no?, con unos pavimentos bastante interesantes dentro de los patios. En Marbella, cada turno puede recibir a más de 1000 personas distribuidas en 193 chalets de diferentes tipos, en una magnífica urbanización en la que no faltan detalles originales, como estas cabinas telefónicas. Entre las instalaciones deportivas, cuenta con una amplia piscina de agua dulce que algunos comparten con los baños de mar. Todos los chalets, distribuidos en calles sombreadas, disponen de un pequeño jardín. ¿Por qué llorar? ¿No puedes entrar en casa? Una vecinita la observa. Ya sé, es que tenías muchísimo sueño. Nos hemos acercado a algunas viviendas. En ellas sorprendemos escenas de la vida de familia de estos productos. ¿Veis cómo la idea de los huecos ha cambiado con respecto al proyecto del concurso? Ya no son huecos altos para iluminar, sino que son realmente huecos un poco más convencionales que permiten iluminar, pero también tener vistas y ventilar pues más fácilmente. Procedentes de distintas regiones de España, que en estas vacaciones aprenden a conocerse y a estimarse mutuamente. A las tres ciudades sindicales de Marbella, Perlora y Tarragona hay que Como veis, tanto la arquitectura como su contenido, el mobiliario, es, vamos a decir, moderno. Es una palabra un poco difícil, ¿no? Pero es moderno. ¿Qué es lo que le ha pasado en muchas transformaciones a la ciudad residencial? Especialmente al comedor, que no se ha respetado esa idea